Entonces ahora cojamos este gráfico y ampliémoslo un poco más y lo veremos más o menos de esta forma. Teniendo aquí entonces a la actina y teniendo por acá abajo a la miosina. La miosina uniéndose a los discos Z mediante la titina. La miosina con sus 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Y la actina con su complejo troponina, su complejo tropomiosina sigue siendo morado. Y su complejo de actina. Igual lo vamos a marcar aquí. El verde será actina. Recuerden que este es el que tiene el ADP y que tiene los puntos activos. Complejo de tropomiosina de color morado y el complejo de troponina, que son los 3 puntitos de color. ¿Cómo va esto? Recuerden que encima de todas estas estructuras que están en una fibra muscular existe un retículo, que es el retículo sarcoplásmico, que es el encargado de difundir los iones de calcio desde su interior hacia el exterior, es decir, donde está todo esto, para hacer lo siguiente. Ante un impulso, el retículo sarcoplásmico libera el calcio, que lo vimos en clases anteriores. En presencia de calcio, este se unirá al complejo de troponina, principalmente a la troponina C. Esta troponina C lo que hará será actuar sobre las cadenas a las cuales está unida la troponina T y la troponina I, haciendo que la troponina T actúe sobre la tropomiosina y esta tropomiosina desenrolle la cadena de actina, toda esta molécula de actina. Al desenrollarla, permite que los ADP de las moléculas de actina, que normalmente están cubiertos por la tropomiosina, queden expuestos. Es decir, queden listos para que estos puedan interaccionar con la miosina. Al mismo tiempo que ocurre esta interacción del calcio con la troponina, de la troponina con la tropomiosina, una molécula de ATP llega al lugar. Esta molécula de ATP lo que hace es ir hacia la cabeza de la miosina. Y la cabeza de la miosina, que tiene actividad ATP-ASA, escinde este ATP en 2 moléculas. En la molécula de ADP y en una molécula de fosfato inorgánico o fosfato de alta energía. Estas 2 moléculas se quedan adheridas a la cabeza, así proporcionando la energía necesaria para poder realizar el movimiento. Por lo tanto, una vez que los puntos activos son expuestos y que el ATP ha llegado a la cabeza y ha liberado la energía necesaria, la cabeza de la miosina tiende a moverse por atracción hacia los puntos activos y se une de esta manera. Las cabezas interaccionan con los puntos activos y aquí ocurre el fenómeno denominado fenómeno de cremallera o fenómeno del trinquete. Este efecto de cremallera o trinquete nos indica que las cabezas de las miosinas, al interactuar con los puntos activos de la actina, hace que los movimientos de las cabezas arrastren consigo a la actina, es decir, que tiren de la actina. Y al momento de tirar hacia el centro, las cabezas de la miosina a la actina hacen que los discos Z, que normalmente tienen un espacio alejado, entre comillas, se acerquen. Y de esta manera provocan la contracción del músculo. Y a ese movimiento que realiza la cabeza de la miosina sobre la actina de tirar sobre ella, se lo denomina golpe activo. Por lo tanto, en conclusión decimos que el golpe activo es el movimiento de desplazamiento que realizan las cabezas de miosina en las cabezas de actina. Y de esta manera acercan los discos Z y provocan la contracción muscular. Esto ocurre con todas las cabezas de miosina que se encuentren dentro del sarcómero, es decir, entre 2 discos Z. Mientras más cabezas de miosina actúen en una contracción, mayor será la fuerza de la misma. Por lo tanto, diremos que a mayor interacción de miosina con actina, mayor será la fuerza de contracción. Asimismo, por cada uno de estos movimientos o golpes activos se está gastando moléculas de ATP. Diremos en conclusión que a mayor trabajo del músculo, mientras más se contraiga el músculo, mayor será el consumo del ATP.
Y a esta relación de mayor trabajo, mayor ATP, se lo denomina como efecto FEM. Pero el músculo no puede permanecer contraído todo el tiempo, entonces veremos cómo es el mecanismo para que este músculo pase de estar contraído a estar relajado. Dijimos que al inicio se había utilizado una molécula de ATP y que se había convertido en ADP y pirofosfato inorgánico. Cuando el músculo ya se encuentra en reposo o ya va a estar en estado de reposo, normalmente este ADP pasa nuevamente a convertirse en ATP por proceso de fosforilación. Y este proceso de fosforilación que convierte el ADP en ATP es el que se encarga de hacer que la cabeza de la miosina regrese nuevamente a su posición inicial y se despegue de los puntos activos, dejando así la cabeza y el puente cruzado en sí libres para poder realizar otro golpe activo. Y nuevamente ocurre el mismo proceso que hemos visto a continuación. Si bien es cierto, el músculo utiliza energía, entonces, ¿de dónde saca el músculo esta energía? Vamos a ver cómo se da esto. Entonces, para que este ATP funcione y para que se pueda crear nuevo ATP, utilizamos principalmente tres fuentes de energía para la contracción muscular: el sistema de la fosfocreatina, el sistema o el mecanismo del glucógeno y por último, el metabolismo oxidativo. Empecemos con la fosfocreatina. La fosfocreatina no es más que un compuesto que se encuentra ubicado en el músculo. Esta fosfocreatina, si nosotros la representamos bioquímicamente, podemos decir que más o menos está formada por una molécula de creatina y obviamente una molécula fosfato. Esta molécula de fosfocreatina tiene mucho mayor energía que un ATP normal, que una molécula de ATP normal. Puede funcionar al unísono con el ATP solamente, es decir, fosfocreatina más ATP. Y a ese complejo de fosfocreatina más ATP se lo ha denominado como potencia de fosfágenos de alta energía. De alta energía. ¿Cómo va esto? Si nosotros decimos que la fosfocreatina tiene un fosfato, una molécula de fosfato, cuando el ATP que se utiliza para el golpe activo se convierte en ADP y fosfato inorgánico, esta fosfocreatina es capaz de ceder este fosfato. Al ceder este fosfato, lo que hace es convertir nuevamente ese ADP en ATP, utilizando una enzima que se denomina creatinina fosfoquinasa. Algo muy importante es que esta enzima de creatinina fosfoquinasa también se la puede medir en sangre y se la utiliza también, al igual que la troponina, para el diagnóstico de daño muscular. Es decir, que también cuando una célula muscular se lesiona, la creatinina fosfoquinasa tiende a aumentar en sangre. Los valores normales de creatinina fosfoquinasa fluctúan entre 0,5 hasta 1,2 miligramos por decilitro, dependiendo si es varón o mujer, pero más o menos entre ese promedio. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la creatinina fosfoquinasa no solo puede aumentar en daño muscular, sino que también puede aumentar cuando hay ejercicio o actividad física intensa. En esas dos circunstancias. ¿Por qué? Porque si decimos que la creatinina fosfoquinasa forma desde ADP a ATP, por lo tanto, si nosotros hacemos mucho ejercicio, requeriremos de mayor energía y esta enzima actuará para formar esa mayor energía. Entonces, nosotros decimos que cuando usamos este sistema de fosfocreatina, si normalmente una sola molécula de ATP nos logra dar una contracción de apenas 1 a 2 segundos, es decir, para utilizar un músculo solamente por 1 o 2 segundos, por ejemplo, al momento de levantar un vaso, que no es más que una acción muy poco intensa, la fosfocreatina más el ATP me pueden brindar una contracción un poco más sostenida, apenas desde 5 hasta 8 segundos. Es decir, que nosotros el sistema de fosfocreatina más ATP lo usamos en actividades físicas que sean intensas y que sean máximas. Por ejemplo, una persona o un futbolista que realiza una carrera para alcanzar un balón y lo hace de forma muy rápida y de forma muy intensa. En ese momento, ese futbolista está utilizando el sistema de fosfocreatina.
Como lo hace de forma muy intensa y muy extenuante, es obvio que no va a utilizar oxígeno, es decir, va a ser anaeróbico, con la finalidad de obtener mucha energía, pero sin la necesidad de utilizar el oxígeno. ¿Por qué razones? Porque solo nos brinda una contracción de 5 a 8 segundos. Más allá de esto se utilizarán otros sistemas como el glucógeno o incluso el metabolismo oxidativo. Si por ejemplo ese mismo futbolista corre más de 5 o 8 segundos de forma muy rápida, es decir, un ejercicio de mucha intensidad y de máxima duración y de máxima intensidad mismo, en un periodo corto de tiempo, utilizará otro mecanismo que será el mecanismo del glucógeno. Cuando este mecanismo se agota, en el cuerpo de la médula suprarrenal se libera adrenalina. Esta adrenalina que se libera del sistema nervioso simpático actúa sobre el glucógeno que también se encuentra a nivel de las células musculares, por eso está dibujado un músculo ahí. Este glucógeno sufre un estado de glucogenólisis, es decir, se va a destruir o se va a degradar. Este glucógeno se convertirá posteriormente en glucosa, recuerden, en el músculo. Esta glucosa posteriormente se convertirá en ácido pirúvico o piruvato. Este ácido pirúvico está dado por una enzima, o se convierte la glucosa en ácido pirúvico por una enzima que se denomina piruvato deshidrogenasa. Y hasta aquí ustedes dirán, ¿y cómo obtiene la energía? Pues sí, cuando se convierte la glucosa en ácido pirúvico, desprende 4 moléculas de ATP, de las cuales 2 se utilizan para formar el ácido pirúvico y como resultado, como resultado final me va a dar 2 moléculas de ATP. Es decir, 2 moléculas de ATP por cada molécula original que había de glucosa. ¿Cuál es la ventaja de este mecanismo? La ventaja es que me permite mayor tiempo de contracción, es decir, que de 5 a 8 segundos que se podía con el sistema de fosfocreatina, ahora el tiempo o la velocidad de contracción podrá ser aproximadamente entre 1 a 2 minutos. Y otra de las ventajas es que no requiere de oxígeno. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué únicamente de 1 a 2 minutos si puedo seguir formando ácido pirúvico o piruvato y obteniendo moléculas de ATP para poder utilizarlas en la contracción? Sí, pero resulta que el ácido pirúvico que se formó y que generó 2 moléculas de ATP, posteriormente en el mismo músculo se convierte en ácido láctico. Si se utiliza mucho glucógeno para convertir glucosa y glucosa en piruvato y este piruvato se convierte demasiado en ácido láctico, la cantidad de ácido láctico que habrá en el músculo será mucho mayor que la velocidad del mismo para poder eliminarlo del músculo. Normalmente el ácido láctico sale del músculo hacia la sangre y de la sangre pasa al hígado. En el hígado nuevamente es convertido en glucosa y luego la glucosa es convertida nuevamente en glucógeno y enviada obviamente hacia el músculo. Esta glucosa va al músculo y se deposita como glucógeno. A ese ciclo se lo denomina ciclo de Cori, eso lo verán después en bioquímica. Bien, este ácido láctico que se va hacia la sangre cuando el músculo produce mucho, tiende a elevar los niveles de ácidos. Por lo tanto, me provocarán una disminución del pH sanguíneo y podría poner en riesgo la vida del paciente. De esta manera, entonces, cuando se forma mucho ácido láctico, se detiene la destrucción del glucógeno, por lo tanto, no se van a producir moléculas de ATP. Y esto sería más o menos como un mecanismo de defensa para evitar la acidosis láctica. Eventualmente, si no se produce la destrucción del glucógeno y por lo tanto no hay moléculas de ATP, el músculo experimentará fatiga. Entonces, normalmente la contracción que duraba de 1 a 2 minutos, en ese momento se detiene y ya no hay producción de ATP, por lo tanto, ese es el limitante para el número de contracciones musculares. Ahora, el cuerpo normalmente cuando no estamos haciendo actividad física intensa, el ácido pirúvico o el piruvato lo utiliza y lo mete en la mitocondria para luego formar ATP, pero con la utilización de oxígeno. En ciertas patologías que hay afectación de las mitocondrias, como en la encefalopatía mitocondrial, miopatía mitocondrial, hay un daño a nivel de las mitocondrias, como su nombre mismo lo está indicando. Es una herencia generalmente ligada al cromosoma X.
es decir, que la portadora es la madre. Como hay un daño a nivel del genoma de las mitocondrias, no podrá utilizar ese ácido pirúvico o piruvato para convertirlo en ATP con el uso de oxígeno. Como no puede ocurrir este proceso, ese piruvato seguirá convirtiéndose en ácido láctico y este ácido láctico tenderá a disminuir el pH. Y como dijimos, entonces podría provocar una acidosis láctica, que es uno de los signos síntomas que presentan los pacientes con encefalomiopatía mitocondrial. Ahora, si hay mucho ácido láctico, dijimos entonces que se va a detener la glucogenólisis, porque ese mecanismo de defensa en esos pacientes sí existe. Por lo tanto, como se detiene y ya no existe tampoco metabolismo oxidativo, está dañada la mitocondria, lo que va a provocar es que ya no se forme ATP y por lo tanto otra de las sintomatologías de la encefalomiopatía mitocondrial será la fatiga muscular. En breves rasgos, quiere decir que el paciente presentará una intolerancia al ejercicio por todos esos mecanismos ya citados. Muy bien, como normalmente existe oxígeno, pero como la mitocondria está dañada, decimos que la célula pasará por un proceso de hipoxia. Y en este caso, esta hipoxia se denominará hipoxia citopática. Es decir, que a pesar de que haya la presencia de oxígeno, no se podrá formar ATPs en la mitocondria. Otra vez porque la mitocondria está dañada. Eso es más o menos una correlación con la clínica. Ahora, veremos que, supongamos, regresemos nuevamente a la persona o al atleta que estaba corriendo. Si el futbolista corría por 5 o 8 segundos, utilizaba el sistema de fosfocreatina. Si el futbolista seguía corriendo en una intensidad máxima, comenzaba a activarse el sistema de glucógeno, activando la adrenalina y posteriormente formando los ATPs. Ahora, esto es sin oxígeno. Cuando hablamos de metabolismo oxidativo, estaremos hablando que presenta la acción del oxígeno. Otra de las diferencias de este metabolismo oxidativo es que en los dos primeros decíamos que el atleta corría de forma intensa y con una corta duración. Acá, en el caso del metabolismo con oxígeno, las contracciones musculares ya no van a ser tan rápidas. Es decir, que aquí será utilizado este mecanismo durante contracción sostenida, pero con una duración a largo plazo. Muy bien. Dándonos lugar a una contracción de aproximadamente de 2 a 4 horas. Por ejemplo, aquí ya no utilizaremos un futbolista que corrió a buscar un balón, sino que podremos poner, por ejemplo, a un atleta de marcha. De todas esas marchas que normalmente son de 40, 50 kilómetros, etc. Normalmente ellos se encuentran marchando de forma no tan rápida, pero por periodos de tiempo prolongados, dando oportunidad de que se utilice el oxígeno para poder formar ATP. ¿De qué manera lo hacen? Utilizan el mismo ácido pirúvico que se formó del glucógeno. Este ácido pirúvico pasará a la mitocondria en el caso de que no exista ningún daño en la mitocondria, más el oxígeno, terminarán realizando lo que se conoce como el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Y este ciclo de Krebs es el encargado de darme a mí las moléculas de ATP que necesito, la energía, en presencia de oxígeno, generalmente 36 ATPs. Si nos damos cuenta, es una cantidad abismal con respecto a simplemente 2 ATP del glucógeno o simplemente un ATP que se formaba de la fosfocreatina. Es por esta razón que la forma más efectiva de que una persona gane energía y resistencia muscular es mediante la realización de ejercicios que involucren al sistema de metabolismo oxidativo, ya que este permite formar O2 y mayor cantidad de número de moléculas de ATP. Sin embargo, tampoco es perfecto, porque si así fuera, nosotros nos mantendríamos trotando durante tiempo indefinido y no nos cansaríamos. ¿Qué provoca la fatiga en el músculo en este tipo de sistema?
El limitante principal serán los nutrientes. Nutrientes como por ejemplo los carbohidratos, como por ejemplo la glucosa. Si nosotros no tenemos glucosa, no podríamos formar glucógeno como almacenamiento y por lo tanto no tendríamos ácido pirúvico, por lo tanto no podríamos convertirlo a ATP. Entonces ese es uno de los limitantes. Obviamente aparte de los carbohidratos también se utilizarán los lípidos y también se utilizarán las proteínas, que son sumamente importantes. Y con todo esto es como podemos nosotros realizar contracciones musculares, ya sea de forma rápida e intensidad máxima o de forma más lenta y por tiempo prolongado. Se recomienda entonces que normalmente una persona realice ejercicios aeróbicos, no anaeróbicos. Bien, a todo esto existen dos tipos de contracciones, de acuerdo tanto a la longitud del músculo o a la velocidad con la que se contrae. Vamos a ver cómo va esto.